¿A que no sabías que hay un menú escondido en el perfil de tu cuenta con recompensas muy interesantes? ¿O que no siempre va a ser worth it comprar los dupes promocionales tan aclamados y tan gustados por la comunidad de la tienda según la situación en la que estés? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los secretos que Wuthering Waves esconde, que no te cuenta y que pueden mejorar muchísimo tu cuenta y tu experiencia de juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Med, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejarme en los comentarios qué os está pareciendo la versión. A mí me está encantando. La misión principal no sé quién la ha hecho todavía, pero es una locura y es cine absoluto. Disfrutarla mucho y venir a los streams, que también estamos haciendo la misión en stream y probando a Hiyuki, que después de la S0 para hacer la build la tenemos S3 con arma y se solea muchísimos endgames. Y vamos con todo lo que me gustaría explicaros, que he aprendido después de mucho tiempo y que he indagado al milímetro, que me hubiera gustado saber y que tampoco había ninguna guía de todo esto, con todos los secretos ocultos que el juego no te explica y que pueden mejorar infinito tu cuenta. Algunos es posible que ya los sepáis, otros muy posiblemente no, y el vídeo os va a sorprender, así que verlo hasta el final. Y si falta alguno en el vídeo, dejarlo en los comentarios para fijarlo, para aprender yo y para que alguien más pueda aprender gracias a vosotros. Empezamos. Vamos a empezar por una cosa muy importante que todos conocen, que tiene solución, pero que no se dice desde el principio. Los tubos de los ecos son las migajas más valiosas que hay por encima de las astritas. Por lo que expliqué en otros vídeos, es fácil conseguir más personajes. Hay una media más elevada que otros gachas de deseos por versión, y los equipos, al ser de 3 y no de 4 personajes, es más sencillo, además de que la media de la mayoría de gachas es tener el pity en el 90 con su pity en 80, y Wuthering Waves tiene el pity en 80 con su pity a partir de las 65 y armas aseguradas, con lo cual de hecho los deseos no es tanto problema, sino los tubos para subir ecos. ¿Cuántos ecos tenéis a la espera de ser subidos? ¿Cuántos ecos tenéis que tienen el main stat o que habéis subido un par de roles y han subido bien? Pues bien, esto lo haré en otro vídeo, pero me parece que ha de estudiarse un nuevo método para subir ecos, incluyendo el rango alto y subiendo 2 y no 3 substat y alguna cosa más, porque hay que migajear un montón los tubos de ecos, y de esto va el siguiente punto. Hay un montón de tubos de ecos a comprar en prioridad, que os recomiendo ir a repasar todos, tanto en la tienda mensual de corales, de los sencillos, no de los multicolores, como en los hologramas y todas las torres y todas estas tiendas que son de triangulitos, como en todas las tiendas que se pueden agotar en todas las regiones, en las ciudades, en base a la exploración, como en los eventos permanentes que están en esta pestaña de aquí, que a lo mejor la mayoría, algunos no habéis hecho, y sobre todo te dan recompensas de tubos de ecos, permitiéndote subir más o menos de forma media y de calidad. Y aparte, en el vídeo de guía de ecos que está por aquí, os explico alguna forma más eficiente para no malgastar esos tubos y que la experiencia residual extra que habéis malgastado no entre en el bucle de desinflación del juego, que significa que si tú en vez del 20 subes al 22, los tubos que gastaste y luego ese eco al 22 lo quemas eficientemente para que te dé más ecos, te va a hacer la mecánica de desinflación y has gastado del 20 al 22 tubos extras sin sentido y te va a arruinar literalmente la eficiencia de los tubitos de eco. Ese es el primer punto, y creo que requeriría un vídeo aparte, de hecho, porque es muy escaso hasta en la parte en la que te dan resina para poder gastar en tubos. Yo gasté el otro día 10 cubos para ver cuánto me daban para subir ecos, subí 4 ecos y se me fue todos los tubos que gané. Y aparte de todo esto, igual hay un rework, se dice, al sistema tanto de ecos como de banners en versiones futuras. Esto lo veremos durante este año. Siguiente punto, las diarias. Las misiones verdes, no son solo una diaria que me ayuda a hacer todas las diarias para reclamar astritas y el pase de batalla, que es verdad que te da bastantes puntos para terminar rápido las diarias y no estar mucho tiempo quien quiera entrar, hacer todo y salir cuando no hay contenido. Las misiones verdes tienen continuidad una detrás de otra muchas veces. Las misiones verdes ocultan muchos logros para la gente que quiere ser un Achieve Hunter, es decir, las personas que quieren completar el 100% de los logros del juego. Así que no suelen costar nada, están hechas para llegar, eliminar 3 enemigos o hacer un favor a un NPC que es relativamente rápido. Os recomiendo hacerlas aunque estéis en Hyper Late, porque es muy posible que tengáis una cantidad muy grande de logros oculta detrás de esas misiones diarias, y de hecho hay algunas misiones diarias que desbloquean no solo un logro, sino alguna cosa más importante. Siguiente punto.
Lo he comentado antes, pero lo englobo en otro punto que ya conocéis y que os recomiendo y que seguramente después de este vídeo, si queréis más astritas y recursos, vais a ir de cabeza a hacerlo. El tema de que, aparte del 100%, muy entre comillas, y también ocurre en el resto de gachas, no hay 100% real y que después de eso hay una cantidad de cofres espectacular, es una cosa loca, incluso después de la primera región Huanglong, que te aparece un 100% de cofres, que luego hay un montón de cofres detrás. Después, en Rinascita, sobre todo, ya no aparece el marcador de 100% de cofres y eso es peor, porque que te aparezca el 100% de la zona, de la región, del mapa, dentro del mapa que hay como una pequeña guía de pues cuánto de esto, a pesar de todo ello, no hay un 100% de cofres. ¿Qué significa eso? Que en Rinascita hacia adelante, en todo Wuthering Waves, hay una cantidad de cofres, pero abrumadora, mucho más grande de lo que yo me esperaba, y que eso te va a dar recursos para maxear las tiendas. De hecho, os diría que si queréis un marcador, entre comillas, más o menos sencillo, las tiendas no solo se pueden comprar full, obviamente, sino que os debe sobrar bastante después de haber maxeado las tiendas. En muchos casos, y al principio hace tiempo en mi cuenta me incluyo a partir de Rinascita, no he terminado de comprar todo lo que me pide la tienda y aún así me parece que tengo el 100% de todo al máximo de una forma espectacularmente loca, y es mentira. Hay una cantidad de astritas y por ende de materiales para comprar en las tiendas enorme después del 100%, pero no como otros juegos que decimos, bueno, hay unos cuantos cofres después del 100%, pero a 2 protogemas por cofre me faltan 100 cofres, son 200 protogemas, es un deseo, no es worth it, ahí me quedo. No, aquí sí merece la pena realmente. Siguiente punto. El menú escondido que comentaba en la intro es un evento que los que lo jugaron igual dicen, ah, vale, sé cuál es, pero los que hemos empezado a jugar después, nadie nos dice dónde está ese menú, aunque a veces aparece un punto rojo y te da por entrar. Y es este menú que estáis viendo aquí, donde aparece por aquí unos pequeños goals de login, de logros y de haber sacado personajes y armas con el tiempo. Y este menú, como veis aquí, que fue un evento antiguo, creo que cerca del primer aniversario de Wuthering Waves, te termina dando como 2 recompensas finales, una multi promocional, es decir, valiosísimo, y además esas alas tan bonitas que muchos de vosotros seguramente tenéis y que los que habéis empezado a jugar hace poco en el aniversario o con este canal desde que yo empecé no teníamos ni idea que existía, y que tengo ganas de conseguir estas alas porque son preciosas. Siguiente punto, vamos a hablar de los ecos, que en el vídeo de ecos comenté alguna cosa más, pero hay que recordarlo porque todavía hay gente que no lo entiende o que me preguntan en stream. Los ecos tienen el problema de los tubos para subirse, pero el hecho de farmearlos sí que hay formas bastante infinitas, y al final cuando gastas las placas ondulantes, la energía en los ecos, no es para sacar los ecos, es para sacar los tubos. Los ecos te dan igual, de hecho la mayoría suelen ser malos y ni siquiera los miras. ¿Dónde se consiguen realmente ecos de forma grandiosa, digamos, en gran cantidad? Se consiguen en los campos gratis. Yo recomendaría hacer prácticamente todos si tenéis tiempo, si no como mínimo los 3 últimos de la High Roy y de los sets de 3 ecos, ahí por lo menos de los personajes que sí utilicéis, y luego siempre hacer la fusión dirigida semanalmente y luego la fusión estándar también cada, no sé, 2 o 3 días o por lo menos una vez por semana, porque de reciclaje terminan saliendo poco a poco ecos que necesitáis. Aparte, recordaros, que lo dije en otros vídeos, que los ecos tienen farmeo infinito, que hay una cantidad de ecos asegurados de los coste 4 semanales, con lo cual si tenéis vuestro DPS principal o un personaje que no tenga un eco bueno en el coste 4, ir al menos a farmear hasta que os salga el main stat correcto, que yo sé que es tiempo, y que podéis farmear también ecos en mundos de otros jugadores, con lo cual el farmeo de ecos, al menos para conseguir el eco base con el stat correcto, es prácticamente infinito. Los ítems para cambiar el main stat solo deben utilizarse cuando sale un personaje y queréis construirlo y jugarlo de forma mínimamente decente el primer día. A partir de eso no gastéis los ítems del main stat, que es el transductor, no. Transductor es lo de hacer reroll de los substat, el del main stat. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora,
Pongámonos técnicos. Vamos a hablar del tema de los corales y de las tiradas de forma más o menos superficial, porque dejadme en los comentarios si queréis que haga una guía de cómo funcionan los banners, las tiradas, los corales, el pity, el sub-pity, los asegurados, los 4 estrellas y el resto de cosas que normalmente en el banner la gente no sabe, solo sabe que si tiro 80 me sale un personaje y si pierdo 50-50 el siguiente es asegurado. Suele saber eso normalmente la gente, pero no todo lo demás. Dejadme en los comentarios si queréis una guía de los banners. Ahora, punto técnico en el tema de los banners y profundizaré mucho más en otro vídeo. Básicamente en la tienda de corales, los que son arcoiris, los post brillantes creo que se llaman en español, básicamente tenemos dupes de permanente, dupes de personajes promocionales que no siempre son worth it, deseos a comprar y luego el transductor y algunas cosas byte. Resumen de esta tienda que es muy importante. Los transductores, que hay 2 mensuales que te cuestan 30 y luego casi infinitos que te cuestan 60, en ningún caso voy a recomendarlos porque aún haciendo cálculos, sacando S6 cada personaje que sale, no es worth it comprar esos transductores para tener ecos perfectos debido al coste. Si costaran un 10% de lo que cuestan, es decir, en vez de los que son 2, en vez de 30 costaran 3 y que los que te deja pillar 99, en vez de creo que son 60, costaran 6, ahí podríamos empezar a hablar de que igual podrían ser worth it y nunca va a hacer eso Kuro Games ni ningún desarrollador de un juego gacha. Entonces, no los compréis, ni aunque seáis ballenas, no merecen la pena. Merece más la pena tener paciencia y terminar sacando ecos, que yo mismo ya tengo ecos perfectos, como el Sigillum Diamez, que está por aquí, o como este eco coste 1 de Hiyuki me salió el primer día, con rangos altos de proporción, liberación, ataque, y bueno, con paciencia termina saliendo. Ahora, ¿qué es lo que sí y no merece la pena de lo que sí tenemos? Obviamente los afinadores tampoco y el resto de recursos que aparece tampoco. Nuestro foco debe estar en los dupes y en los deseos. Bien. Los dupes de los personajes del banner permanente no merecen la pena, aunque te dé el capricho de ay, mi personaje favorito con S6, en Core S6 me carreó el juego, no merece la pena. Lo que cuesta sacar en el banner un personaje, o en el banner permanente, que es verdad que es aleatorio, versus esto y los 50-50 que puedes perder, no es worth it para nada y no recomendaría jamás sacar dupes del permanente. Luego, los promocionales y los deseos. Hay creadores que recomiendan cambiar en deseos y creadores que recomiendan que saquéis los dupes de los promocionales. Pues la realidad es que no siempre es worth it, porque si bien contamos con el coste en canjear en deseos, que uno de estos dupes de 360 corales te costaría 45 deseos si contamos canjeándolos en la tienda, que 45 es medio pity, pudiendo perder el 50-50 es un por 4 de worth it sacar un dupe. La realidad es que el coste medio en multis para sacar un promocional, un dupe de un promocional, teniendo en cuenta que son 360 corales y que como mínimo, teniendo buena suerte, has de tirar 35 multis, que son 350 deseos, y con mala suerte hasta 400. En 350 deseos, calculando de forma fácil, te van a salir como mínimo, entre 3 y 4 promocionales, y si pierdes un 50-50 de una forma justa, es decir, una de cada 3 veces, que es un poco el cálculo que tiene Wuthering Waves, te van a salir casi por pity, cerca de 5 personajes, 2 del permanente, 3 promocionales, o en algunos casos 4 promocionales, 1 del permanente. Todo eso merece la pena para sacar un dupe, si no contamos la comparación de que en el canjeo son 45 deseos de corales. La realidad es que hay que pararse los pies y tener calma. ¿Por qué? Porque los dupes sí son worth it en muchos aspectos, porque al final es un cashback residual, es decir, gratis de ya haber tirado, pero os diría que solo merece la pena si ya no os quedan deseos o si tenéis un cálculo muy planificado de los deseos que hay, de los que habrá en la versión y de los que vais a sacar en los banners futuros. Es decir, ahora que sabemos lo que viene en esta versión de aniversario y lo que tenéis, y va a venir Denia y Chisa, si vais a poder tener suficiente hasta sacar Denia y Chisa sin perderlas en su versión, entonces con ese cálculo ya hecho sí sería worth it comprar esto. Pero en caso de que podáis echar dinero y gastar más,
más, de que os sobre, de que en el cálculo estéis bien planificados y aún así os vayáis con 300 deseos. Y en el caso de que no queréis ir por ese 6 de algún personaje, suele ser worth it por un solo dupe intentar sacar ese dupe extra en tiradas para seguir ahorrando los corales para otro momento más importante que no tengáis que gastarlos una vez tengáis los 360. Y esto es una eficiencia mucho mayor en vuestros deseos y en planificación. Pero por lo general, como la gente que juega gacha suele estar siempre a cero, entonces el consejo de gastarlos está bien. Pero a quien le sobren deseos y tenga una buena planificación, no es tanto ir a tirar como un loco. Luego, otra cosa que me preguntaron en stream y que me di cuenta que la gente dice, pues yo no sabía que estaba esto. Por si no lo sabéis, el farmeo de los personajes que salen nuevos suele tener un early access cuando no tenéis el mapa abierto de la zona nueva. Por ejemplo, el boss semanal de Hiyuki, que de hecho es Denia y que nos da el coste 4 de la propia Denia, que saldrá en breve, y de la propia Hiyuki nos da doble eco, no hace falta que hagáis la misión para farmearlo, para no perder el de esta semana o el de la semana que salió el banner. Simplemente os vais a este menú y aquí os aparece el farmeo anticipado, solo que Wuthering Waves no te pone 80.000 puntos para que lo encontraras, pero puedes ir a este boss y en muchas ocasiones, no esta, algunos materiales también te da un anticipado para poder ir a farmearlos, como los ecos cuando fue el banner de Aemed o alguna otra cosa. En este caso con Hiyuki los ecos no, pero porque están los campos tácitos estos gratis que hay, que son bastantes, y gastar el transductor y alguna cosa más. Aparte de esto, las flores de Hiyuki, que también aplican para muchos otros personajes, se pueden comprar en las tiendas herbolarios de cada una de las regiones. Te vas a la High Roy, al herbolario, y puedes comprar las flores de Hiyuki más las de la prueba y poder subirla, creo que es casi al nivel 50 o 60 sin tener que abrir la siguiente expansión. Y si por lo que sea no queréis jugar, no juguéis por ansiedad la misión principal para abrir el siguiente mapa, sino que las flores, las tiendas también resetean cada 48 horas, con lo cual vais a poder comprar 15, no sé, un 15, 20 o 30 flores más de Hiyuki en el herbolario, en la farmacia, de hecho, donde está Luke Hershen en la High Roy. Es un ejemplo para todos los personajes futuros. A los 48 horas, que será un día y medio, porque igual estáis jugando durante la versión y pues va a pasar el tiempo. Y si no tenéis prisa, no lo hagáis por FOMO ni por ansiedad. Os esperáis y podréis jugar al personaje a nivel 70-80. Igual no lo podéis maxear el primer día, pero tampoco hay prisa por maxearlo porque no va a cambiar un solo endgame, porque maxeáis un personaje, posiblemente ya paséis los endgames. Y por último, y para acabar el vídeo, con lo que normalmente sacáis un 5 estrellas S6 y arma en Wuthering Waves, si usáis Lootbar, link aquí abajo en la descripción, podréis sacar el mismo 5 estrellas S6 arma más otro 5 estrellas S3 arma, con lo que os ahorráis. O si de media gastáis en sacar un 5 estrellas S6 arma entre 1.000 y 2.000 dólares, con Lootbar gastaríais entre un 20 y un 40% menos con los packs especiales que dan cada versión. Apoyáis muchísimo el canal con el link de la descripción y poquito más. Cuidaos mucho, espero haberos aportado bastante. Dejadme en los comentarios algo que nos sorprenda a todos. Tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.